Hola, soy Isabela Núñez, ingeniera en automatización industrial y mecatrónica, y hoy vengo a hablaros de tecnología de vacío. Es una tecnología que se utiliza muchísimo en el mundo industrial, pero sigue siendo una gran desconocida. Es por eso que vamos a ver algunos conceptos muy importantes y que todos debemos conocer. Lo primero de lo que vamos a hablar es de qué es el vacío. El vacío es cualquier presión que esté por debajo de la atmosférica. Vale, una vez tenemos en cuenta esto y sabemos que la máxima presión de vacío es de -1 bar, la teórica, en la realidad podemos llegar a -0,95, tenemos que tener en cuenta que para generar vacío, para poder manipular una pieza, tenemos que tener en cuenta de qué tipo de pieza estamos tratando o hablando. Si es una pieza lisa, deberemos utilizar alto vacío. Llegamos a un nivel de vacío muy alto, la pieza es sujeta a la perfección, no hay ningún tipo de fuga, va perfecto. ¿Qué ocurre si nuestra pieza es rugosa o tiene porosidades? Vale, cuando esto ocurre, debemos tener un generador de vacío que sea de alto caudal. ¿Esto qué significa? Que va a estar aspirando un caudal mucho mayor, pero esto nos ayuda a que si por esas porosidades empieza a fugar ese vacío, es decir, empieza a entrar aire, pues no vamos a perder la pieza. Con lo cual, tenemos que tener muy claro qué tipo de pieza vamos a manipular para saber qué tipo de generador necesitamos. Ahora voy a hablaros de los diferentes tipos de generadores de vacío. Los más típicos que se ven en industria son las bombas de vacío y los eyectores. Las bombas de vacío son las de la izquierda. Son más robustas, más pesadas, tienen elementos mecánicos de rotación. ¿Esto qué implica? Un mayor mantenimiento, un peso muy elevado y un precio también más elevado. En el caso del eyector, que es la parte de la derecha, se basa en el efecto Venturi. Estas toberas que veis en diferentes colores son las que generan el vacío y únicamente tienen una carcasa plástica para poder hacer las conexiones neumáticas al tubo y al silenciador, como podéis ver ahí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues como decía, las bombas de vacío, al ser más pesadas, no se pueden utilizar en las propias garras, por ejemplo, un manipulador, y estos eyectores sí, pueden ir directamente sobre una garra, sobre un útil, el peso es muy pequeñito y además así tenemos la generación de vacío muy próxima a la ventosa. Además del peso o del escaso mantenimiento que nos ofrecen este tipo de generadores de vacío, tiene además unas funcionalidades que las bombas no nos dan. Así que os voy a comentar un poco qué funcionalidades podemos tener con ellos y por qué creo que son más interesantes a la hora de aplicaciones versátiles que podemos encontrar en la industria, de todo tipo además. Con ese tipo de generadores que son súper sencillos, podemos tener, además de una generación de vacío constante, es decir, ponemos la presión de línea y ya conseguimos vacío. Aparte de eso, podemos tener un pulso de expulsión. ¿Esto qué significa? Cuando tenemos una pieza agarrada y necesitamos que se rompa ese vacío para poder soltarla, con estos elementos podemos tenerlo. Lo que hace es un pequeño soplido que se le da pues, con un impulso eléctrico. ¿Qué más podemos tener? Si no queremos que esté soplando, o sea, que esté generando vacío constantemente estos generadores, podemos tener también disponible una opción de válvula on-off, es decir, como si fuera una electroválvula, pues la activamos, tenemos vacío, la desactivamos, cortamos el vacío. Y por último, también podemos tener un sensor que nos va a dar la presión de vacío justo en la toma de la ventosa. Esto es muy interesante para bueno, pues, saber o tener la información de que nuestra aplicación está funcionando como nosotros queremos. Estas funcionalidades no son las únicas. Disponemos todavía de más opciones en este tipo de generadores o de eyectores. Os comento. Tenemos además una opción de poner una segunda toma. Imaginaros que cuando queremos hacer ese pulso de soplado, lo queremos hacer a otra presión, a otro caudal o con otro gas. Pues porque bueno, el elemento que estamos trabajando es más sensible o tiene ciertas características, pues podemos tener también esas funcionalidades incluidas en ese tipo de eyectores. Evidentemente, tenemos varias escalas, digamos, de complejidad en este tipo de generadores de vacío. Podemos tener también diferentes funciones de pues, diagnóstico y monitorización del estatus del generador de vacío en todo momento. Y además la función eco, que para mí es la más interesante porque nos ayuda en el ahorro energético. Esta función viene porque estos equipos tienen sensor de presión y también tienen válvulas de corte. Entonces se puede tarar la presión a la que nuestra pieza se mantiene perfectamente sujeta con la ventosa. Siempre que esté en esa presión se va a cortar la aspiración y solo si se pierde esa presión de vacío se vuelve a aspirar. Eso hace, pues ya os digo, que si la manipulación sea muy larga,
el ahorro energético es bastante importante. Se ahorra mucho caudal de aspiración, con lo cual se ahorra mucho dinero. Este tipo de eyectores o generadores de vacío no solo se presentan en formato individual, como veíais en las anteriores imágenes, sino que también pueden estar en bloques o en terminal de válvulas. Al final lo que se busca, ya sabéis, que es que siempre sea lo más compacto posible para que haya un menor peso, sea más versátil. Ahora quiero hablaros de algo que sé que seguro que conocéis, que es del manómetro y del presostato. Solamente decir que cuando hablamos de presiones negativas, es decir, de vacío, en lugar de manómetro es un vacuómetro y en lugar de un presostato es un baucostato. Pero básicamente nos indica igual la presión o tiene un sensor de presión, pero en este caso negativa. Además, quiero hablaros de las válvulas de retención de vacío. Estas válvulas van colocadas sobre las ventosas. Son muy interesantes porque cuando utilizamos un generador de vacío que a través de un distribuidor va a diferentes ventosas, cuando una de las ventosas pierde el contacto con cualquier pieza, puede ocurrir que perdamos las piezas del resto de ventosas porque perdemos la capacidad o la presión de vacío. Este tipo de válvulas de retención funcionan como si fuera una especie de antirretorno. Si la válvula pierde el contacto con la pieza, directamente bloquea el paso de aire, con lo cual el resto de ventosas no pierden la capacidad o la presión de vacío. Y por último, quería daros, bueno, pues algún tipo de recomendación que creo que es muy interesante para que vuestras aplicaciones de vacío funcionen mejor. Y es que los tubos deben ser los más cortos posibles. El generador de vacío debe estar lo más cerca posible de la ventosa. Las ventosas deben estar bien dimensionadas. El nivel de vacío debe ser suficiente, es decir, tener en cuenta lo que vimos al principio, alto vacío o alto caudal. Siempre escoger el que sea más interesante para vuestra aplicación. Y además, utilizar siempre que podáis un sistema de ahorro de energía, ya que la aplicación no necesita consumir más aire del estrictamente necesario. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que os haya gustado el vídeo sobre tecnología de vacío. Y ya sabéis, suscribiros a mi canal porque seguiré haciendo vídeos de este y otras temáticas y además podemos encontrarnos en LinkedIn.